Hola, soy Verónica Insausti y les doy la bienvenida a la entrevista. En esta oportunidad nos acompaña Ricardo Marner. Él es economista, miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Tributación Corporativa Internacional. Ha sido miembro de la CEPAL y director de la Unidad de Asuntos Fiscales y también ha sido profesor visitante de Economía y Finanzas Públicas en muchas universidades latinoamericanas. Ha colaborado en numerosos informes para las Naciones Unidas y es autor de diversos libros y artículos. Muchas gracias, Ricardo, por estar en la entrevista. Bueno, ¿qué expectativas hay ahora con el plebiscito el próximo 4 de septiembre? En el caso chileno, bueno, tú sabes que estamos en un proceso de constituyentes y de aprobación o no de la nueva constitución, de la propuesta de nueva constitución. Y la verdad es que está muy peleado, aunque el rechazo está ganando según las encuestas, pero todavía hay una incertidumbre grande y una campaña televisiva y de los medios que puede tal vez cambiar el resultado la proyección del resultado. En todo caso, no se acaba el mundo el 4 de septiembre, así que habrán otras propuestas, otros cambios, si es que gana el rechazo. Pero en todo este proceso ha habido una campaña mediática desde la derecha, ¿no? Para desprestigiar la propuesta original, ¿no? ¿Qué ha quedado de esto, de la propuesta original? O sea, hubo un proceso de, como llaman, fake news, digamos, muy importante. Por ejemplo, el tema del derecho a la vivienda digna, que es uno de los temas que está en la Constitución, se transformó en la amenaza de expropiación de las viviendas de los más pobres. O sea, una cosa. Entonces la gente pregunta, ¿pero cómo nos van a expropiar? A ese nivel ha sido, digamos, la campaña, ¿no? Casi que como que vinieran los rusos, como era en la época de Allende, ahora ya no, porque, bueno, están en otra cosa. Pero sí hay una campaña del terror muy importante y yo no descarto que tenga que ver con una cierta inclinación al rechazo. Lo otro que está también hacia el rechazo es este tema de gobiernos, o más bien de un territorio plurinacional, ¿no es cierto?, que está en muchas constituciones de la región, incluido Bolivia, Ecuador, etcétera, pero que en Chile, como hay una fuerte connotación centralista, donde Santiago eh, eh, tiene alrededor del 35-40% de la población, tal vez ese concepto no ha sido bien entendido. Y ahí, en fin, hay una serie de temas que están por dilucidar y ojalá que se puedan dilucidar en este mes que falta. ¿Y qué, digamos, elementos dentro de la propuesta de la reforma tributaria, ¿no? Que está planteando Boric, han quedado por fuera que tú crees que son importantes? Mira, esa es una pregunta interesante porque de lo que nosotros hemos trabajado desde las asociaciones, yo pertenezco por ejemplo, a la Red de Justicia Ciudadana Tributaria de Chile y en ese sentido hemos hecho desde hace varios años varias propuestas, la mayoría de las cuales se recogen. No es que, no por gracias solo nuestra, sino que bueno, de un conjunto de redes, en fin, y de organizaciones. Las que no se recogen tal vez tienen que ver con esencialmente una mayor claridad en la separación entre lo que es impuesto a la renta de las personas y el impuesto a la renta de las empresas, que para nosotros tienen que estar totalmente separadas, digamos, ¿no? Que el caso de Chile es bien particular porque tiene lo que llaman un régimen semi-integrado y que genera confusión, diría yo, en el ámbito de la transparencia. Y lo segundo, el tema del IVA. El IVA en Chile es de 19% para todo el mundo. Es el único país de América Latina, excepto El Salvador, que tiene una tasa única. Y para nosotros es importante hacer una diferenciación, diferenciar. Porque hay, bueno, sobre todo con inflación, un 19% menos en bienes esenciales, pan, leche, qué sé yo, es una medida importante en estos momentos. Eso no está en discusión en esta reforma tributaria, pero bueno, seguiremos insistiendo. Bueno, pero por lo menos está la reforma tributaria. En el caso de Perú también se planteó, pero el Congreso no la aprobó, ¿no? Entonces, Chile en ese aspecto, digamos que lleva la delantera en nuestra región. Mal que bien,
¿no? Con sus déficits, pero ahí está. Bueno, Sí, Colombia hay una expectativa porque Petro claro. también se la implemente, ¿no? Una Claro. reforma, pero Parece que Colombia nos está ganando porque ya la introdujeron en el Congreso. Puede ser un proceso más rápido por los quórum parlamentarios, ¿no? En Chile todavía se requiere una discusión amplia y un convencimiento porque el Congreso está así medio mitimota, mitad y mitad. Pero lo interesante de todos estos procesos, incluyendo el de Perú, es que se rescata el tema de la justicia fiscal como un elemento importante de las reformas tributarias. Cuestión que no pasaba en el pasado. Antes lo que importaba era la suficiencia recaudatoria y daba lo mismo si era el IVA o si eran otras maneras de recaudar, es decir, sin el concepto de equidad o sin el concepto de justicia fiscal. Y ¿qué eso ha cosa es cambiado. justicia fiscal para el usuario que nos está escuchando qué es justicia Bueno, fiscal? podemos dividirlo en dos, ¿no? La justicia fiscal y la justicia tributaria. Hablemos mejor de justicia tributaria. Y tiene que ver con el pago justo de impuestos según sus ingresos y lo que nosotros tenemos como concepto esencial, que es el de la progresividad de los impuestos. Aquellos que tienen más deben más que proporcionalmente cooperar con las arcas del Estado. Ese es un concepto que corresponde también a una agenda global, a la agenda global de progresividad, y que incluye mucho el tema de generar una justa participación a nivel global de lo que pagan esencialmente las grandes empresas, las grandes corporaciones, las transnacionales. Por eso que nosotros estamos desde ICRIC, que es un organismo global de todo el planeta, planteamos muchas ideas y seguimos muy de cerca los temas de tributación internacional, porque ahí también hay un foco de evasión y elusión, justamente lo que evita o impide que sea un sistema justo desde el punto de vista tributario. Y entonces ahí eso requiere de iniciativas globales, ¿no? En este momento hay iniciativas en la OCDE, pero también queremos que Naciones Unidas se una a ese proceso de mejoras de la tributación internacional. En fin, hay muchas iniciativas alrededor de esto de la justicia tributaria, ¿no? Esencialmente los países anglófonos, Inglaterra, tienen una serie de organizaciones, hay el Tax Justice Network, por ejemplo, que está presente en este seminario, etcétera, y que tienen esa lógica, ¿no? De tax justice. ¿Y hay alguna propuesta a nivel regional de Latinoamérica y el Caribe? La región ha sido un poco remolona en esta materia, por las razones que todos conocemos, ¿no es cierto? Que hay, bueno, básicamente dos polos ideológicos, pero ahora se está conformando un polo, diría yo, que está más cercano a la cooperación, en general, cercano al diálogo, cercano a una cierta agenda digamos así, de progresismo. Y por tanto ahí hay, creo yo, nuevas esperanzas en generar una cooperación también a nivel de los tributos. Y estamos haciendo esfuerzos para que eso se dé en el marco de un diálogo, de una cooperación y no de una competitividad o una competencia entre países. Que esa es la otra cosa que tratamos mucho en el ICRIS, digamos, ¿no? O sea, cómo hacer para evitar la competencia entre países en materia de inversión, por ejemplo, y que los tributos no sean un elemento, una variable que tenga que ver con competencia, sino que con justicia. Ujú. Ahora, retomando el tema de la constitución esperada para poder cambiar la de Pinochet, em, ¿crees que se apruebe? ¿Crees que la ciudadanía ha calado estos fake news y esta campaña mediática sobre la ciudadanía? ¿Se la aprobará, no la aprobará? ¿Cómo ves tú la situación? Mira, hay un mes todavía, ¿no? Y las encuestas son difíciles porque quienes esencialmente apoyaron la reforma a la Constitución son personas jóvenes que nunca habían votado los últimos 30 años, o sea, que se volcaron a las urnas, se volcaron primero a las calles muchos, pero luego se volcaron a las urnas y eso decidió claramente el proceso constituyente o la composición de la convención. Entonces, si esas mismas personas no están necesariamente respondiendo a las encuestas, me imagino, es solo una teoría mía, pero yo creo que ahí hay un cierto rechazo al oficialismo de encuestas, porque además
se supone Claro, que las porque encuestas normalmente las encuestas siempre manipulan. siempre manipulan y siempre están, digamos, todo el mundo sabe que son los cuyos dueños son esencialmente de derecha, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema. Y el otro tema, O sea, hay como un voto digo, oculto, digamos. puede haber yo creo que va a haber un voto importante entre que, claro, oculto o que no se manifiesta aún hacia el apruebo. La lógica debería decir eso, ya que en la convención, o sea, la gente aprobó por 55% que haya una nueva constitución. Entonces sería muy raro que ese 55 no vote por esta constitución que, no sé, será perfectible, y ahí es un tema interesante porque ahora el Congreso está viendo las posibilidades de cómo poder cambiar esa constitución nueva en la eventualidad del apruebo. Y por tanto, el proceso debería terminar ahí. Si no termina ahora, hay muchas posibilidades de que se llame un nuevo plebiscito y que se retome de nuevo la misma dinámica. ¿M? Así es que esto no ha acabado. Como digo, no termina el 4 de septiembre. ¿M? Claro, pero en el camino se ha desdibujado, digamos, o sea, las propuestas iniciales han quedado. ¿Cómo ha sido este proceso? Mira, los que participamos en la redacción, en el diálogo con los convencionales, fuimos muchas personas, mucha gente. La limitación es que muchos de esos convencionales retomaron muchas de las ideas, todo el tema de la iniciativa de derechos humanos, el tema de la progresividad de las tasas tributarias, el tema de la protección del empleo público, temas que desde la Red Ciudadana de Justicia Fiscal hemos recogido, pero claro, son todas las normas tenían que ser aprobadas por 2 tercios. Entonces, muchas de esas cosas quedaron medio en el tintero, además de que la Constitución, que empezó a ser así de gorda, digamos, al final terminaron reduciéndola, y bueno, muchas cosas ahora serán materia de ley más que de Constitución, ¿no? Pero se Porque sacaron muchos temas trascendentales de lado en el camino. yo te diría que, bueno, el tema de la justicia tributaria salió medio de lado, o sea, sale algo de progresividad, pero muy poquito. Pero la cuestión de política fiscal y derechos humanos, llamémosle, digamos en términos conceptuales, está en muchos artículos. Así es que, tanto que hay gente, economistas de derecha, por supuesto, que dicen que la nueva constitución equivaldría a 8 puntos del PIB de mayor gasto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con pensiones, con salud, con territorio, con cuidado, con economía del cuidado? Y en fin, una serie de aspectos, pero que no están cuantificados en la Constitución, ni mucho menos. Todas las constituciones, digamos, son, ¿cómo decirlo?, una sucesión de principios. Los artículos primeros de las constituciones dicen que los hombres van a ser, nacen libres e iguales frente al derecho, y todos sabemos que eso ocurre poco, digamos. Entonces, en ese marco, digamos, bueno, siempre habrán debates, pero yo creo que es una constitución bien interesante y que es moderna y que resalta mucho el tema del territorio y de los pueblos originarios y de la plurinacionalidad, cosa que seguramente molesta a algunos. Respecto a los impuestos a las sobreganancias mineras, ¿cómo se ha llevado ese proceso en Chile? Bueno, como en Perú bien saben, el precio del cobre ha estado por las nubes con el tema de la guerra. Y así como se habla en Europa, perdón, del impuesto a la guerra, esto de alguna manera debiera ser algo parecido, digamos, ¿no? Que también es un impuesto a las sobreganancias, a los beneficios que no tienen que ver con una paz mundial, sino que con una situación de guerra. Y en el caso de Chile, la reforma tributaria que viene, pero ya antes de la guerra, se propone un royalty, una regalía minera que varíe, cuya tasa, digamos, cuya alícuota varíe según el precio del cobre, ¿eh? O sea, ustedes acá tienen, entiendo que 35% parejo, nosotros en Chile, bueno, más o menos parecido, con una regalía también, pero fija. Entonces la idea ahora es que esa regalía varíe según el precio. Y eso entonces equivale a una sobretasa. Ahora que estamos, en fin, con un precio del cobre promedio cercano a 4 centavos la libra, lo que hay ahí es un impuesto que sería alrededor del 50% y equivalente a
0,08 puntos del PIB, ¿no? O sea, sería un aporte bastante sustantivo a la gran, digamos, a la recaudación. Y yo imagino que ese aporte sustantivo además va a ir directo a los programas sociales, al presupuesto de los programas sociales. Bueno, ¿Cómo, qué ha eso, dicho Boric al respecto? bueno, va al presupuesto, ¿no? Ahora, lo que dice el gobierno, el ministro Marcel, es que esa plata extra proveniente de las regalías se invertiría mucho en territorio. Con una prioridad en los territorios mineros, porque bueno, ahí hay un sacrificio ambiental, como ustedes bien saben, muy tremendo, muy duro, pero también generar algún tipo de mecanismo de fondo para que eso se reparta, digamos, en los diversos territorios. Esa es la idea, ¿eh? Y la idea, por otro lado, del impuesto a la riqueza, que es otro paquete importante, y del aumento del impuesto sobre la renta, iría más bien a las pensiones, ¿no? O sea, como que distinguiendo distintas iniciativas de reforma con asociación a diversos gastos. Pero ese impuesto a la riqueza no es el que pusieron en pandemia, es uno nuevo. Lo que pasa es que en la pandemia no hubo, al final hubo una propuesta legislativa, pero el gobierno de Piñera no lo patrocinó, entonces al final no hubo un impuesto a la riqueza. Afortunadamente, porque ese era un impuesto de una Único, vez, único. un poco para, como en el caso de Argentina, ¿no es cierto? Un impuesto de una vez para subsanar los problemas de salud ¿Y este del impuesto a la COVID. riqueza en qué consiste? Este impuesto a la riqueza va a ser permanente y va a, digamos, su base tributaria van a ser todos aquellos que tienen un patrimonio, una riqueza en realidad, de más de 5 millones de dólares. Y eso, según contabiliza el ministro de Hacienda, son 6.300 personas, o sea, un universo muy pequeñito, muy rico y muy pequeñito como es nuestra región, y en la cual se le va a aplicar un 1% al año. Pensemos que ese tipo de rentabilidad, que la rentabilidad del capital en todos estos años ha sido, no sé, a 6, 7, 8, 10% al año, entonces tampoco va a generar, digamos, un gran impacto ni en la riqueza de esas personas, ni en la capacidad de redistribución del impuesto. Pero sí Pero un gran impacto de recaudación. tiene un impacto de recaudación de 0,5 puntos del PIB más o menos, que bueno, junto a las otras medidas vale, o sea, todo vale. No es que vaya a cambiar la caja fiscal con esto, pero además tiene un impacto simbólico. O sea, a la gente se le está diciendo, mire, estamos haciendo un esfuerzo de justicia fiscal. Y eso hace muchos años o nunca había existido en las reformas, ¿no? Ni en el resto de América Latina. Entonces, el caso de Colombia, por ejemplo, que también incluye un impuesto a la riqueza, también están dando símbolos desde dos países con gobiernos recientes que están pensando en la justicia fiscal como un eje importante y justicia tributaria un eje importante de sus políticas. Y eso es nuevo y es bonito. Y bueno, el Perú, el debate sigue, pero está ahí. O sea, en el caso nuestro se instalaron estos temas de impuestos a la riqueza, el royalty hace varios años. O sea, no es que sea algo que viene de la nada, incluso ya ha habido debates legislativos, invitaciones a expertos, o sea, la gente y los congresistas ya saben de qué se trata. Y ahí hay que ir construyendo. Bueno, sí, y es un, como le decía al principio de la entrevista, es en verdad un avance dentro de la región. En materia tributaria, Chile está ahí entre los primeros, ¿no? Sí, Porque acá, por ejemplo, en Perú y en otros países ni siquiera se habla de impuesto a la riqueza, no se menciona y también pues acaban de rechazar una reforma tributaria. Tampoco se menciona la idea de los impuestos a las sobreganancias mineras en pleno pico de ganancias, ¿no? Ayer escuchábamos a José de Chávez decir pues una cifra millonaria de casi 18.000 millones de dólares de ganancias en un lapso de un año. Entonces, y sobre eso no ha habido ningún impuesto. Entonces, ¿qué hacer desde la sociedad civil para, digamos, presionar a los gobiernos a que apliquen estos impuestos, esta justicia fiscal? sí, interesante el dato, el antecedente. Con Oxfam hemos estado trabajando este tema de los beneficios caídos del cielo, lo llaman en España, ¿no? Y en que varios países han tenido iniciativas para
justamente lograr de tener una cierta sobretasa sobre esos beneficios adicionales, sobre ese residuo extraordinario, de manera a tener un poquito más de equilibrio en el ámbito de las corporaciones. Interesante es ver que las iniciativas se están dando en el momento, algunas se están legislando, otras están a nivel de propuesta, pero si tomamos, no sé, del 2019 hasta ahora, las grandes corporaciones, bueno, las energéticas, las mineras, las farmacéuticas, los bancos han tenido beneficios por las nubes, ¿no? O sea, han tenido un ejercicio récord de beneficio en los últimos años. Entonces, es importante tener propuestas claras respecto de eso. Porque claro, el gran mito o el gran tema en los sistemas tributarios es que no puede haber tasas diferenciadas corporativas, ¿no? Porque distorsionan los mercados, qué sé yo. Pero en este caso, digamos, lo que distorsiona los mercados es la situación económica mundial. Entonces, yo creo que aplica tener la misma la pesca, por ejemplo, que, bueno, sobre temas medioambientales, o sea, hay que hacer una gran reflexión sobre las tasas diferenciadas. Sí, claro. Ahora, Andrés Arauz, por ejemplo, me comentaba que la importancia, ¿no?, de cohesionar UNASUR, CELAC, para poder hacer estas propuestas a nivel regional, ¿no? Claro, bueno, nosotros en CEPAL trabajamos mucho, cuando yo trabajaba en CEPAL, los temas de unificación, de cooperación, tuvimos muy encima y muy a caballo esos procesos. Luego, bueno, bien se sabe que hubo como un colapso y hay como dos bandos ahora, ¿no?, ideológicos. En este tema hay dos gobiernos de América Latina que buscan cosas muy distintas. Así es que, bueno, ahora recién se está empezando a reunificar un poco y quien de hecho impulsaba todo este proyecto era Lula, a pesar de ser Brasil un continente en sí mismo. Él siempre se preocupó de tener gente que trabajara el tema regional, ¿no? Así que si él es reelecto, tenemos una posibilidad ahí de generar un nuevo impulso a estos organismos regionales. Ahora, en esas discusiones que teníamos en esa época, la cuestión, por ejemplo, monetaria, regional, la cuestión de generar mecanismos de endeudamiento conjunto, etcétera, que en su momento tuvieron mucho auge, ahora están muy decaídos, ¿no? Lo conversábamos en la mañana y va a haber que encontrar nuevas formas de cooperación en el ámbito regional. Bueno, hay mucho por hacer. Sí, no digo que tengamos que tener una moneda única, pero por lo menos una visión Empecemos parecida, por una visión. exactamente, de todos los países respecto de los temas regionales, ¿no? Bueno, muchas gracias, Ricardo, por estar Muchas aquí. gracias a ti, Verónica.